empezamos la clase número 11. Entonces, lo que quiero que hagamos el día de hoy es una aplicación básicamente bueno, una aplicación de estas cosas de que estamos viendo de campos finitos y que estamos calculando la cardinalidad. Y básicamente es una aplicación a la geometría algebraica sobre campos finitos. Es una bonita aplicación a la geometría algebraica sobre campos finitos y es algo que se llama el teorema de Chevalier. Chevalier. Entonces vamos a empezar con este teorema. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Entonces sea acá un campo finito, y es muy importante aquí el hecho que es un campo finito, y entonces por lo tanto saben que tiene característica un número primo, P positivo, y entonces lo que me dice es que toda hipersuperficie proyectiva no vacía, y además de grado D mayor, digo, mayor que 0 y menor que n, de grado D mayor que 0 menor que n, de hecho que n más 1, porque voy a hacerlo para proyectivas, que denotamos por HDF. Ahorita les voy a explicar qué es eso de las hipersuperficies proyectivas. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es un objeto geométrico del espacio proyectivo, PNK, y el HDF es ni más ni menos el conjunto de ceros, ¿no? El conjunto algebraico definido por un polinomio homogéneo f de grado d menor que n más 1. Lo que me está diciendo es que entonces la hipersuperficie es no vacía. Y en otras palabras, lo que todo esto me está diciendo es que si yo me tomo un polinomio, digamos, en n más 1 variables, y además este polinomio es un polinomio homogéneo, y el polinomio es de grado d, ¿no? Es un polinomio con coeficientes en de grado d menor que n más 1, de hecho, aquí voy a ponerle. Es lo que sea, el grado sea menor que el número de variables en donde está, que tiene el polinomio. Entonces, lo que decimos es que existe un punto en x0, x1 hasta xn más 1 en K n más 1, o sea, una n más uneada de elementos en K, de tal manera que son un cero exactamente de este polinomio. Y ese punto pues tiene que ser distinto del 0, 0, 0. Como es un polinomio homogéneo, entonces pues seguro el 0, 0, 0 siempre es una solución. Y lo que estoy diciendo es que existe una solución distinta de la 0, 0, 0 para este polinomio homogéneo. O sea, que siempre tiene soluciones, ¿no? Entonces, ustedes ven que este es un tipo de problema diofántico o diofantino, pero sobre un campo finito, muy parecido a lo que habíamos estudiado al principio sobre la motivación sobre el teorema de Fermat que hemos visto, ¿no? Después de todo, el teorema de Fermat es una pregunta de este tipo, más o menos de este tipo. Nos preguntaba si había soluciones de una ecuación, pero eran soluciones enteras o bien soluciones racionales. Aquí, en dado caso, estaríamos diciendo, bueno, en un campo finito, podríamos pensar que es un campo finito con P elementos, te estaríamos preguntando si existen soluciones módulo P, ¿no? Y entonces aquí me estaría diciendo que sí, ¿no? O sea, que en cierto sentido una hipersuperficie así, módulo P, sí tiene soluciones. El hecho de que tenga soluciones módulo P no implica que tenga soluciones enteras, ¿verdad? ¿No? Pero, por ejemplo, si yo encontrara que no tiene soluciones módulo P, entonces eso implicaría que no tiene soluciones enteras. Al menos distintas, o bueno, que las únicas soluciones enteras serían soluciones que todas son múltiplos de P, o sea, porque la única solución podría ser el 0, 0, 0, 0, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces de alguna manera se relaciona con eso. Entonces, para entender lo que dice este teorema desde el punto de vista geométrico, pues vamos a introducir algunos conceptos de geometría algebraica que, de hecho, pues los vamos a reutilizar porque, como os había dicho al principio del curso, en la introducción del curso, me interesa, como siempre, ir relacionando estos resultados de geometría algebraica con la teoría de números, más bien los de teoría de números algebraica con geometría algebraica, en particular con cosas de geometría aritmética, ¿no? O sea, que lo que tendría que ver. Entonces, para empezar, vamos a construir el plano proyectivo, el espacio proyectivo. Yo sé que no todo el mundo, sobre todo, no sé si todo el mundo de licenciatura sabe cómo se construye el plano proyectivo, pero no es un requisito que supieran esto para el curso de teoría de números. Entonces, es probable que algunos no lo sepan, pero entonces lo vamos a construir rápidamente, ¿no? Entonces, ¿quién es el espacio proyectivo de dimensión n? Pues, lo que vamos a hacer es que nos vamos a tomar el campo finito a la n más 1, es decir, nos vamos a tomar las n más uneadas y vamos a quitar el 0. Este 0 es el vector 0, si lo pienso como vector, eso es la entrada que es 0, 0, 0, 0. En n más 1 entradas y vamos a hacer una relación de equivalencia, ¿no? Entonces el espacio proyectivo es k a la n más 1 menos el 0 y son las clases de equivalencia bajo una cierta relación de equivalencia donde vamos a ver cuál es la relación de equivalencia. Entonces si yo me tomo un punto, yo voy a decir que una n más uneada, voy a decir que esta n más uneada va a estar relacionada con la otra n más uneada y es 0 y 1 y n, sí, solamente si existe un lambda distinto de 0, un elemento en el campo, de tal manera que cada coordenada de y es un múltiplo por ese lambda de la coordenada en x, ¿no? De la respectiva coordenada en x. Si lo veo esto en términos vectoriales, si lo pienso como vectores sobre k, pues lo único que estoy diciendo es que un vector sea paralelo al otro, o que sean linealmente dependientes, ¿verdad? En otras palabras, me estoy fijando, si lo pienso de una forma geométrica, ¿verdad? Me estoy tomando un punto que es distinto de 0, me estoy fijando en toda la recta que pasa por el origen, eh, salvo el 0, ¿verdad? De ese punto. Es decir, la clase de equivalencia de un punto sería como toda la recta por el origen a partir de ese punto, por supuesto, quitando el origen. Entonces, a la clase de equivalencia del x0, xn la vamos a
denotar. Bueno, para empezar habría que ver que es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces, para los que no sepan, se les queda de tarea que ustedes verifiquen que esto es en efecto una relación de equivalencia, ¿de acuerdo? Es una relación de equivalencia y lo que me gustaría que lo demostraran, pero una vez que ya sé que es una relación de equivalencia, pues entonces las clases de equivalencia las vamos a denotar con estos corchetes cuadrados y en vez de ponerle comas se le ponen puntos. ¿Alguien quiere entrar? ¿Ok? Entonces, en vez de comas se le ponen puntos y se les llama las coordenadas homogéneas de un punto proyectivo. Tomo un punto proyectivo en cuyas coordenadas homogéneas serían estas x0, x1 hasta xn. ¿De acuerdo? Así se llaman. Entonces, digamos que el espacio proyectivo de dimensión n está formado por coordenadas homogéneas, que son clases de equivalencia de n más uneadas de puntos en kn más 1 menos el 0, módulo de esta relación de equivalencia que les acabo de decir. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. Hay una interpretación geométrica de por qué esto se entiende como geometría, ¿no? O sea, y por qué esto es un modelo de un espacio proyectivo tal cual como dictar los axiomas de la geometría proyectiva. O sea, en efecto, aquí yo voy a tener que cualesquiera dos rectas con una noción adecuada de recta, que van a ser ceros de ecuaciones lineales, por ejemplo, homogéneas. Cualesquiera dos rectas se cortan, ¿no? O sea, y se cumplen todos los axiomas de la geometría proyectiva. Es el espacio proyectivo con coordenadas, ¿no? Porque yo podría hacer geometría proyectiva sin coordenadas, que es algo que a lo mejor eso sí hacen todos los estudiantes de licenciatura cuando estudian geometría moderna, geometría, o sea, cuando estudian su primer curso de geometría posiblemente euclidiana y luego proyectivo. Y lo que hacemos aquí es que simplemente le damos coordenadas, así como cuando se hace geometría analítica, ¿verdad? Que le das a la geometría euclidiana, le das coordenadas, pues igualito aquí, que le damos coordenadas, y eso es lo mismo, ¿verdad? Me da el mismo modelo, con la ventaja que lo estoy haciendo sobre cualquier campo. ¿Sí? Ok, entonces sí ven la aplicación, pero me salió un anuncito aquí que me dice un problemita, pero creo que sí se ve. Ok, sí, en caso que no vean que está avanzando, si ven que avanza la plática, sí. Sí, sí, bien. El, el lambda, ese es fijo, ¿no? Para Sí, toda es X. fijo para todas las coordenadas. O sea, la clase de equivalencia va a ser el x0, xn, pero variándole las lambdas, ¿no? O sea, lo que yo digo es que dos elementos están relacionados si existe una lambda que cumple con esta situación. Y ahora me fijo toda la clase de equivalencia y se obtiene pues con distintas lambdas, ¿verdad? O sea, para cualquier lambda, si yo ahora me tomo lambda x0, lambda x1, lambda distinto de 0, por supuesto. Lambda x0, lambda x1, lambda xn, todos esos están relacionados con x0 hasta xn, variando las lambdas. De hecho, es la clase de equivalencia, ¿no? Por eso es que les digo que es la recta que pasa por el punto x0, x lambda, salvo el origen, ¿no? La clase de equivalencia puede interpretar como esa recta. Cuando de hecho estoy tomándome aquí K, los números reales, es exactamente esa interpretación. Las clases son las rectas salvo el origen, y eso sería un punto proyectivo. Cualquier punto en esa recta es un representante de la clase. Y fíjense que ahorita lo vamos a ver, pero eso es un modelo proyectivo y eso cumple con la geometría. Es decir, si yo corto en alguna coordenada, ahorita lo vamos a ver, tengo como la geometría usual, la geometría euclidiana usual, en el caso de R, ¿verdad? La geometría, eh, y con los puntos al infinito, ¿verdad? Se pueden identificar que es un punto al infinito. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Eso es solamente en caso que no lo sé. O sea, no quiero dar un curso de geometría proyectiva ni nada, nada más quiero que se entienda la relación y por qué esto de alguna manera es un objeto geométrico. Entonces les digo que estas se llaman coordenadas homogéneas, y por lo tanto el espacio proyectivo de dimensión n, que se llama PNK, con coeficientes en K o con coordenadas en K, pues es el conjunto de estas clases de equivalencia, ¿no? Se llama el espacio proyectivo sobre K, o, sí, el espacio proyectivo de dimensión n. ¿Ya? Entonces, asimismo, vamos a denotar como el espacio afín de dimensión n, va a ser K a la n, simplemente estas son las NA, tal cual es A, y se denota como una A con doble rayita a la n sobre K. Ese se llama el espacio afín, ¿verdad? O sea, de dimensión n. Entonces, tengo dos espacios, ¿no? Por un lado tengo el espacio afín, que es este, y luego tengo el espacio proyectivo. Y de hecho, la interpretación geométrica que se da al espacio proyectivo es que al espacio afín, a esta cosa le estamos agregando los puntos al infinito. O sea, los puntos, vamos a ver que a n de k está aquí adentro, y los puntos que sobran, en cierto sentido, son los puntos del infinito, ¿no? Entonces, de esta forma el Pn de k se va a poder entender como el espacio afín más los puntos al infinito. Entonces, por ejemplo, si yo estoy si estoy en A1, o sea, si es la recta afín, el P1 solamente va a tener un punto extra, que es el punto al infinito, un solo punto. Pero si estoy en A2, o sea, el plano afín, entonces los puntos al infinito me forman una recta, ¿no? Y esto se llama geometría proyectiva porque, bueno, este es el espacio proyectivo porque más o menos formaliza lo que hace un pintor naturalista, ¿no?
Véanlo así, esto de las rectas en el origen, es como si yo pusiera mi ojo en el origen y pongo un lienzo, ¿no? Más bien el origen lo pongo en mi ojo, en donde está mi ojo, y pongo un lienzo. Entonces, lo que pinta el lienzo, el pintor cuando ve el paisaje al fondo, en realidad, de una manera muy esquemática, ¿no? Muy rígida, lo que está haciendo el pintor es que a cada rayo de luz que ve, ¿no? O sea, cada línea recta, todo lo que está en esa línea recta, lo corta con un plano que es el lienzo y eso lo pone ahí, ¿no? Es lo que ve, ¿no? Ese es un pintor naturaleza. Si hay una montaña, pues su vista se detiene en la montaña, es decir, o bien el rayo de luz que le llega a la montaña, pues es una línea recta que viene así, y ya no está más atrás, entonces él plasma lo que está en esa línea recta. Si hay una vaca aquí adelante, entonces ya no lo deja ver lo que está atrás, el rayo de luz, pues digamos, o la recta se interrumpe, no está la vaca, y yo lo estoy poniendo, y todo eso, ¡pup! Yo lo estoy poniendo. Entonces estoy escogiendo como representantes en esa línea que sale de mi ojo, que es el rayo de luz, en realidad, que llega a mi ojo, en la dirección en donde está el objeto, en la dirección donde está el objeto, y yo escojo un representante de cada uno de los objetos y ¡crack! Lo corto en una pantalla aquí adelante, ¿no? Lo pongo en una pantalla. Estoy haciendo un corte y lo que yo veo, o sea, lo que ve este pintor, pues en realidad es, en cada punto del lienzo es un representante de la clase de equivalencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las rectas paralelas en la vida real? O sea, cuando yo tengo un camino, si estoy en el tren, ¿verdad? En una vía de tren y estoy dibujando la vía del tren, que son dos rectas paralelas, el pintor en el lienzo lo que pone son dos rectas que convergen. ¿Verdad? Y esas dos rectas que convergen en un punto, ¿en qué punto? Pues en el punto del horizonte. Pero se da uno cuenta cuando uno ve algo de una pintura, una fotografía, ¿verdad? Que lo que está haciendo uno esto es como tomar la fotografía o el lienzo, es que hay todo una recta al horizonte, o sea, hay toda una familia de puntos al infinito. Cualquier recta que llegue al horizonte, o cualquiera dos rectas que lleguen al mismo punto en el horizonte, en realidad eran dos rectas paralelas. Y cada punto en el horizonte representa como una clase de rectas paralelas. O sea, los puntos al infinito en el lienzo o en su fotografía, vean cualquier fotografía que ustedes tomen, los puntos en el horizonte pues son donde convergen rectas paralelas. En un punto convergen todas las rectas que son paralelas a una dada. En otro punto convergen todas las rectas paralelas a otra dada, ¿no? O sea, cambia el ángulo. Que todos los puntos en el infinito son como las clases de equivalencia de rectas paralelas. Y eso es lo que está pasando. Es esta clase de equivalencia que estamos haciendo de los ojos y las rectas está pasando. Yo estoy dibujando un representante y más bien a todos los representantes los estoy aglutinando en un punto en el plano y pues yo decido poner el que veo, pero podría poner cualquier otro, digamos, ¿no? Digamos, cualquier representante. Y ese es el plano proyectivo, ¿no? O sea, esa es la idea. El corte que tiene digamos, el pintor o la fotografía de la situación es el corte afín, es como es la parte afín, es el plano afín. Si ese lienzo lo extiendo al infinito, o sea, hago todo un plano, ese plano pues es la geometría afín. Ahí es como está pasando la geometría afín, nada más que de alguna manera representando lo que pasa con esta situación de las rectas, ¿no? O sea, con estos puntos al infinito. De alguna manera estoy viendo ahí los puntos al infinito, ¿no? En esa situación. Pero es un corte afín después de todo. Bueno, pues es la idea más o menos de la geometría proyectiva y entonces yo puedo hacer varias cosas. Digamos que el plano, o sea, el- todo dependerá de cómo puse yo el plano, ¿no? O sea, el plano yo lo pude haber puesto así enfrente de mí, pero también lo pude haber puesto un poco doblado o acá atrás o de alguna acomodado de una forma distinta y entonces resulta que si hay forma de pasar de una parte del lienzo al otro con una transformación y lo que se llaman las transformaciones proyectivas realmente, ¿no? Que me mueven de el plano de un lado a otro o cómo estoy cortando con mi plano y entonces yo podría identificar, o sea, hay muchas formas de cortar el proyectivo con afines, pero hay como unas formas canónicas que me cubrirían todo el espacio. Por ejemplo, si yo corto si verticalmente, si corto horizontalmente, si corto transversalmente, entonces yo podría cubrir todo el espacio proyectivo, porque en el lienzo sí habrá algunos puntos que se me escapan, aunque sea infinito, ¿no? Bueno, entonces, digamos que el espacio proyectivo o esta cosa es como una recuperación de esa situación que se ve que cumple con los axiomas de la geometría proyectiva y que también pues representa muy bien eso que se está modelando, ¿no? Si uno quisiera modelar la realidad y las rectas paralelas, en fin, si es que uno quisiera hacer eso, pero formalmente cumple con todos los axiomas. Entonces, lo que les digo es que esta situación del corte, que yo puedo meter al espacio afín de dimensión n dentro del espacio proyectivo de dimensión n, simplemente tomándome una coordenada x1 hasta xn, que está en el espacio afín de dimensión n, si tú me tomo n coordenadas, lo meto a las coordenadas homogéneas, x1, dos puntos, x2, dos puntos, xz, nada más que ahora en la entrada iésima, y aquí es donde aparece el i, le voy a poner un 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en la entrada iésima le pongo un 1 y estoy metiendo el espacio afín ahí al espacio proyectivo, ¿verdad? Si se fijan,
incluso si todas las coordenadas aquí son 0, ya cuando lo meto al proyectivo, no todas las coordenadas son 0, que es una cosa que yo le estaba pidiendo, ¿verdad? La clase en el espacio proyectivo el 0, 0, 0, 0, 0 no está, porque justamente estaba tomando K n más 1, le quité el 0 y ya hice una relación de equivalencia, y el lambda que me tomo para la relación de equivalencia nunca es 0. Entonces, no hay coordenadas homogéneas 0, 0, 0, 0, 0, 0. No hay esas coordenadas homogéneas. Entonces, incluso cuando yo tomo el espacio afín y meto el 0, 0, 0, 0, yo lo puedo meter aquí en el espacio proyectivo poniendo en la y-ésima coordenada un 1 y todas las demás las preservo, digamos, las recorro de alguna forma, ¿no? O sea, se entiende lo que está pasando. Así, entonces yo tengo, por ejemplo, pues n más 1 posibilidades de meter al espacio proyectivo afín, digo, al espacio afín al espacio proyectivo de la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo A2 a P2, entonces una pregunta es cómo meto A2 a P2, ¿no? Entonces, por ejemplo, me tomo las coordenadas XY, aquí les voy a llamar X1, X2, les voy a llamar XY, y entonces el 0 que está aquí me está indicando que lo voy a meter al espacio proyectivo en la coordenada 0, ¿verdad? Porque recuerden que el afín se escribe desde el 1 hasta el n, pero el proyectivo era desde el 0 hasta el n, ¿no? No sé si se pusieron atención, por eso era kn más 1 y las coordenadas homogéneas empezaban en x0. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, entonces aquí el punto xy, pues se metería a este punto, ¿verdad? Al 1, 2 puntos x, 2 puntos y, que es el punto en el espacio proyectivo, a la clase equivalencia a ese punto. Y de todas maneras, el phi1, pues lo quiere decir que lo estaría metiendo en la primera coordenada, entonces se metería así, y ya saben, el phi2, pues etcétera, etcétera, se tendría que meter el 1 en la tercera coordenada. ¿Sí queda claro? Entonces yo tengo esas distintas copias. Y entonces, estas aplicaciones son inyectivas. Es muy fácil que ustedes vean que estas funciones son inyectivas. Y entonces lo que yo tenemos es que Pn de K contiene, de hecho, iba a decir una copia del espacio phi, pero de hecho, como estamos viendo, contiene varias copias del espacio phi. Y de hecho, esta no es la única forma de meterlo, pero digamos que son como unas formas canónicas de meterlo a la fin, pero lo podría meter de muchas otras formas. Realmente, era como les decía, yo podría cortar en distintos planos, ¿verdad? Lo puedo meter al menos de estas formas y tengo varias copias de AN ahí, ¿no? Pero lo que sí yo tengo es que si yo llamo UI a las imágenes de estos espacios afines bajo la aplicación psi correspondiente, este UI es una copia, ¿verdad? Porque veo que es biyectivo, ¿verdad? Es una copia del espacio afín, el UI, y tengo que estos UIs, de hecho, me cubren el espacio proyectivo, ¿no? O sea, el espacio proyectivo de dimensión n está cubierto por n más 1 espacio afines, ¿no? Digamos, tomando el UI como identificándolo con su imagen, ¿no? Entonces es lo que les pongo, ¿no? Vemos que el espacio proyectivo queda cubierto por espacio afines, ¿de acuerdo? Y donde por espacio afín pues me estoy refiriendo a este U y N más 1. Hay una forma más o menos también clara de ir de regreso, ¿verdad? Si yo me tomo una coordenada homogénea, digamos x0, x0, dos puntos x1, x0, xn, hay alguna de esas coordenadas que no es 0. No todas pueden ser 0, porque lo mismo que les acabo de decir. Entonces, algunas de esas coordenadas no es 0, entonces yo podría ahora dividir entre ese x0, ahora la coordenada, no sé si a lo mejor vale la pena que yo lo ponga. Lo voy a poner aquí, este como un pensamiento, porque creo que se no lo escribí. Entonces, si yo aquí tengo aquí x0 y así hasta xn, entonces esta cosa, como es un punto proyectivo, está escrito en términos de representantes, o sea, yo podría haberme agarrado este o cualquier otro representante, pero lo que yo sé es que si yo me encuentro una de estas coordenadas, por ejemplo, la coordenada y-ésima es distinta de 0, entonces, en todos los representantes de esta misma coordenada, o sea, toda la clase, ninguna de las entradas y-ésimas va a ser 0. Entonces, queda claro, porque las otras van a estar relacionadas con esta, salvo por un múltiplo lambda i de x0. Entonces, de hecho, podría yo dividir, como lambda es un elemento en el campo, entonces yo podría dividir entre el xy que yo estoy teniendo aquí, y entonces yo tendría que esta coordenada también va a quedar representada por, digamos, x0 entre xy, dos puntos x1 entre xy, etcétera, y así hasta la y-ésima coordenada, donde me tocaría xy entre xy, que me queda un 1, dos puntos, y así hasta el xn entre xy, ¿verdad? O sea, justamente aquí el lambda que me estoy tomando para escribir a este mismo punto como otro representante es el 1 entre xy. Como xy es distinto de 0 y está en el campo, lo puedo hacer. Entonces, este punto es otro representante de este mismo punto proyectivo, pero este ya vive en una carta afín, es decir, ya vive en uno de estos UIs, ¿no? Esta cosa lo puedo asociar con el punto x0, xy, etcétera, así quitándole, digamos, quitándole el 1, y aquí me queda xn, xy, pero ya esta cosa en la carta afín, ¿no? Esto ya estaría o en el espacio afín, digamos, ¿no? En el A, como quieran, este estaría en el A, N, ¿ok? El espacio afín correspondiente. ¿Sí ven? Entonces,
digamos que todo punto en el proyectivo vive en una de estas cartas afines, por eso es que lo cubre, de hecho, ¿no? Todo espacio proyectivo vive en una de estas cartas afines y se puede ver que este punto que estoy, este afín, si le aplico el phi correspondiente, pues regreso al punto original. Y posiblemente vive en otras cartas afines. O sea, digamos que estas cartas afines no son disjuntas. O sea, los UIs tienen una intersección, ¿no? Tienen una intersección interesante, pero estos son como formas distintas de meterlos al proyectivo o de ver los puntos en pene en su carta proyectiva. Y de hecho es lo que hace uno muchas veces en geometría, cuando uno está trabajando con puntos en el infinito, pues uno más bien considera una carta afín en donde está ese punto, y entonces uno trata de estudiar ahí la situación, ¿no? De hecho, la geometría analítica en cierto sentido es eso, ¿no? Por ejemplo, las cónicas, todas las cónicas son la misma figura, digamos, en el espacio proyectivo, básicamente, pero depende cómo yo quite uno de estos planos afines, o sea, depende cómo yo las vea, lo que obtengo son las distintas cónicas, una parábola, una elipse, un círculo, etcétera, ¿no? Depende de dónde esté considerando mis cortes afines. Ok. Muy bien, entonces eso es lo que está pasando. Así, a grandes rasgos, esos son los ambientes en donde vamos a hacer geometría, ¿no? En principio, un curso básico de geometría algebraica hace geometría sobre los espacios afines y luego posiblemente sobre los espacios proyectivos. ¿Y de qué forma se hace geometría? Entonces, ¿cómo hace una geometría? Es que uno considera una familia de polinomios con coeficientes en el campo. Entonces, aquí me voy a considerar polinomios en n variables, o sea, desde x1 hasta xn con coeficientes en el campo, y vamos a denotar por bs es el conjunto, o B de la familia, es el conjunto de los ceros comunes de los polinomios con los que están en la familia en el espacio fin correspondiente. O sea, DS es el conjunto de ceros comunes. Esto es un objeto muy conocido para ustedes, al menos cuando la familia consta de un único elemento, ¿verdad? Es en geometría analítica, en los cursos básicos de geometría analítica de la licenciatura, pues justamente los ceros de ecuaciones polinomiales pues, son los objetos de estudio de ecuaciones cuadráticas, cúbicas, los objetos de estudio. Si ustedes estudiaron un poquito más de geometría, ustedes se dan cuenta que también los ceros de polinomio pues, son objetos de interés geométrico, ¿no? Tanto en geometría diferencial, si ustedes están estudiando variedades diferenciales, pero también los ceros de polinomios sobre los complejos son interesantes si ustedes están estudiando variedades complejas, ¿no? Y no nada más en una variable. Fíjense, aquí la x, yo lo estoy denotando con x chiquita, pero en realidad es una eneada, ¿no? Porque está en a n de k. No nada más, son polinomios en varias variables, ¿no? Entonces son los ceros de una familia de polinomios. Es un objeto geométrico, ¿no? Y lo puedo entender como la intersección. O sea, son todos los ceros de F1 intersectados con todos los ceros de F2, intersectados con todos los ceros de F3. Entonces, la intersección de ceros. Entonces, el conjunto de soluciones, se puede entender así también, de un sistema de polinomios. Cuando ustedes estudian álgebra lineal, estudian estos objetos, pero de polinomios lineales, ¿verdad? Es el conjunto de ceros comunes de una familia de polinomios lineales. Es un curso básico de álgebra lineal. Ok. Entonces, este va a ser mi prototipo de objetos geométricos, el prototipo de objetos geométricos de la geometría algebraica afín, digamos. Y este tipo de conjuntos se llaman conjuntos algebraicos afines, o bien cerrados algebraicos afines, también cerrados algebraicos. Y se llaman cerrados algebraicos porque, de hecho, yo puedo dotar los puedo dotar de una topología, pero también el espacio afín lo puedo dotar de una topología que se llama la topología de Zariski. Y estos objetos son precisamente los cerrados en la topología de Zariski, ¿no? En el espacio fijo. Incluso, y a esto les puedo dotar de la topología de subespacio, que también tiene, se llama también la topología de Zariski. Bueno, en fin, se llaman conjuntos algebraicos. Entonces, una cosa interesante a notar, y que se los pongo en naranja por si no lo saben, es que si I es un ideal del conjunto de polinomios, entonces pues, yo tengo derecho, pues, de hecho es el ideal formado, si lo considero el ideal formado o generado por el conjunto ese, o sea, ese me tomé una familia cualquiera de polinomios, me puedo fijar en el ideal que genera esa familia, y entonces es fácil de que ustedes se convenzan de que entonces el conjunto algebraico generado por S es exactamente el mismo que el conjunto algebraico generado por BDI, de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Este, un poco esto es lo que uno hace cuando uno resuelve sistemas de ecuaciones lineales. Cuando tiene un sistema de ecuaciones lineales, en realidad lo que está haciendo uno es cambiar el conjunto de ecuaciones lineales genera un ideal, entonces estoy cambiando a las ecuaciones polinomiales por otras ecuaciones en el mismo ideal, ¿no? En el mismo ideal, y como preservan las soluciones, que es lo que me está diciendo aquí, pues entonces lo resuelvo para el otro conjunto. La cosa es que yo, cuando hacemos Gauss-Jordan y eso, estoy cambiando por otro sistema de ecuaciones lineales que es más fácil de resolver, o sea, que es más fácil encontrar las soluciones, ¿no? Y entonces un conjunto de generadores de ese mismo ideal. Y en ese caso, en el álgebra lineal son generadores lineales, afortunadamente, ¿no? Porque en principio, en mayor grado no tendría por qué preservarse el grado cuando yo cambio de generadores. Pero bueno, en el álgebra lineal así sucede. Pero digamos que esto dos, por lo tanto, generaliza un poco lo que se hace en el álgebra lineal, ¿no? Lo generaliza lo grande, ¿no? O sea, no es una generalización
chiquita, si no es algo grande. Entonces, si mi conjunto está dado por un único polinomio, entonces el objeto geométrico que yo obtengo, que es el conjunto de ceros de este polinomio, se llama una hipersuperficie, ¿no? Entonces, de hecho, es una hipersuperficie porque es de codimensión 1 realmente, ¿no? Si mi polinomio es no trivial, es de codimensión 1, se llaman hipersuperficies afines. Y pues estos sí son objetos tal cual los que estudian la geometría analítica, que uno, o en la geometría, ¿verdad? Que uno está muy acostumbrado. Por ejemplo, si me tomo esta ecuación cúbica, me tomo un polinomio cúbico dado por y cuadrada menos x por x menos 1 por x más 1, que es un polinomio en las variables x, y, entonces el objeto geométrico, la hipersuperficie, es un objeto que es el conjunto de ceros comunes de este polinomio, que es un objeto en A2K, ¿no? Es un objeto geométrico en A2K, en el plano afín. Y pues lo que resulta ser es una curva cúbica, es lo que se llama, en este caso la hipersuperficie es una curva, ¿verdad? Es de dimensión 1, aunque no sepan qué es eso de la dimensión de un objeto geométrico como este, pero se lo imaginan, es una curva. Y es una curva elíptica, de hecho, en este caso, y bueno, ustedes saben que las curvas elípticas se pueden dibujar, y ahí está, ¿no? Entonces el cero de f que está ahí en la 12, ¿no? Entonces se llaman una curva plana porque está cero adentro de la 2. Sería el objeto geométrico que estamos encontrando. Entonces, por ejemplo, yo podría preguntarme, el tipo de cosas que me pregunto es si me fijo en los ceros comunes de z a la n menos x a la n menos y a la n, por ejemplo, en A3 de Q, ¿verdad? En el espacio afín de dimensión 3 sobre los racionales. Y entonces yo me podría preguntar si este conjunto es infinito, finito, vacío, no vacío, y en caso que, por ejemplo, sea finito, yo me podría preguntar cuántos puntos hay, ¿no? Y entonces, si se fijan, este es ni más ni menos la ecuación de Fermat, el teorema de Fermat. Entonces, el problema de Fermat en realidad se puede interpretar, o es en realidad un problema de la geometría algebraica, ¿no? Es un problema en geometría de saber si este objeto geométrico es vacío o es no vacío, o si tiene puntos, además de los evidentes. Si se fijan, este es un polinomio homogéneo, entonces claramente que ahí tiene un punto, el 0, 0, 0. Pero como es un polinomio homogéneo, yo podría hacerme esta misma pregunta sobre el proyectivo y entonces preguntarme si tiene soluciones de la 0, 0 o de soluciones proyectivas, por ejemplo, ¿sí? En P2, ¿de acuerdo? Podría hacerme ese tipo de preguntas. Y entonces, pues, esto es lo que se llama un poco la geometría diofantina. El teorema de Fermat y el problema de Fermat pues, es un problema de geometría algebraica en realidad, o que se puede entender en términos de la geometría algebraica. En este caso sobre los racionales, pero está íntimamente relacionado también con la geometría algebraica sobre campos finitos, por ejemplo, ¿no? Campos de característica positiva. Entonces, si yo me tomo un polinomio ahora en n más un variables, quiero que noten esto, y además, bueno, yo lo primero que tengo que notar es que los ceros de este polinomio no están bien definidos en el espacio proyectivo. Es decir, también yo podría tomarme un punto en el espacio proyectivo y evaluar mi polinomio en ese punto y preguntarme si es cero o no, ¿verdad? Pero recuerden que los elementos en el espacio proyectivo en realidad son clases de equivalencia y depende del elemento en la clase de equivalencia que yo me tome, pues cómo evalúo el polinomio. O sea, cuando yo digo evaluar un polinomio en un punto del proyectivo, pues me tienes que decir en qué representante. Y lo ideal sería que no, el valor de este polinomio, cuando yo lo evalúo en F, no dependa del representante. Pues eso no pasa en general, ¿verdad? O sea, es muy fácil que yo me dé cuenta que si mi polinomio es homogéneo, o digo, no es homogéneo, es un polinomio cualquiera, los valores del polinomio varían cuando yo cambio de representante. Entonces, una pregunta natural es que, bueno, los ceros, los puntos que hacen cero a este polinomio, ¿dependen o no dependen del representante? Pues la respuesta es que sí, también depende del representante, dependiendo si el polinomio es homogéneo o no. Pero lo que sí me puedo convencer es que si mi polinomio es homogéneo, entonces los ceros del polinomio no dependen del representante, ¿no? Y eso es por la definición de que un polinomio sea homogéneo. Recordemos que un polinomio en n más un variables es homogéneo si existe un entero b mayor que 0, de tal manera que para todo lambda distinto de 0 en el campo, entonces cuando yo evalúo f de lambda por x, eso para cualquier x ahí, lo puedo sacar como lambda a la d por f de x, ¿no? O sea, le factorizo una potencia, o sea, ese lambda sale, pero a la potencia d, ¿no? Entonces los polinomios homogéneos de grado 1 pues son simplemente las funciones lineales, ¿no? Me dan como funcionales lineales porque me sacan esa, digo, sí, son los polinomios lineales a fin de cuentas, ¿no? Y entonces los polinomios homogéneos de grado D, pues es exactamente los polinomios de grado D, ¿verdad? Los polinomios en que cada monomio es de grado D exactamente. Entonces, pues si el entero D más pequeño que cumple con esta condición se le llama el grado de homogeneidad del polinomio, y entonces, si f es homogéneo, entonces
tenemos que los ceros de ese polinomio homogéneo, que lo vamos a entrar por z de f o por b de f también, no importa, sí es un conjunto bien definido. O sea, los puntos proyectivos que son ceros de un polinomio, o de hecho de una familia de polinomios homogéneos, sí están bien definidos. Y eso se denota por z de f, o sea, y también es un objeto geométrico que se va a llamar un cerrado proyectivo, o un conjunto algebraico proyectivo, o en este caso de un solo polinomio, pues se llamará una hipersuperficie proyectiva. Entonces, ¿qué son las hipersuperficies proyectivas? Tal como lo habíamos denotado ahí en el teorema de Chevalier, es el conjunto de ceros proyectivos, o sea, ceros en el espacio proyectivos, que ya vimos que están bien definidos, de un único polinomio homogéneo de cierto grado, ¿no? Aquí no dije nada de grado, pero es un polinomio homogéneo. Por cierto, el grado del polinomio f pues será el grado de la hipersuperficie, ¿no? Así se define. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Eso sí, solo sé. ¿Qué? O sea, para definirlos en el espacio proyectivo, solo hace falta que sea, o sea, sí, solo sé En lo el caso del... de hipersuperficie, sí. O sea, el grado de la hipersuperficie, por definición, es el grado del polinomio homogéneo. En caso, hay una definición del grado de un objeto geométrico de la geometría algebraica que se hace un poquito más formal para generalizar esta situación, pero en el caso de hipersuperficies es este, tal cual, ¿no? O sea, sí, es el grado de una hipersuperficie. ¿Ok? No, me refería a si hay otros polinomios donde también se puede definir que no sean necesariamente homogéneos. No. Bueno, no. Yo creo que si no es homogéneo, tal cual, no queda para los elementos de la clase. Sí, porque todo polinomio se puede ver como suma de homogéneos, a menos que sea, sí, no, y para todos los elementos no, de hecho no, al menos para campos infinitos no. Para campos finitos podría suceder cosas chistosas, porque, o sea, como todo polinomio, o sea, lo que estoy pensando es que todo polinomio es suma de homogéneos, ¿no? Y entonces cada parte homogénea, pues cuando yo lo evalúo en un punto representante de la clase, entonces me va a sacar la lambda, la potencia, ¿no? De la clase. La única forma en que eso que sea un cero bien definido es que sea un cero común de cada parte homogénea, ¿no? De cada parte homogénea del polinomio, es decir, que esté en la intersección de las partes homogéneas, o sea, que sí sea, pero eso, la intersección, o sea, va a ser en una intersección de sus variedades proyectivas. Pero eso nunca es el total a menos de que yo le pida ciertas, o sea, en general no es el total nunca, que es la pregunta que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, si eso sucediera para cualquier polinomio, si hubiera otro polinomio, entonces, si me fijo en las partes homogéneas de ese polinomio, me fijo en la hipersuperficie que me determina, esa hipersuperficie debería ser el total. Pero eso no pasa en general, salvo posiblemente cuando estoy trabajando en campos finitos, que sí puede haber cosas así, o polinomios muy particulares, donde el ideal, o sea, la condición sería donde el ideal homogéneo generado por las partes homogéneas sea el ideal generado en este caso generado por x0, x1, xn, ¿no? No necesito que sea el total, o sea, porque podría ser el total, pero no creo que en este caso, como estoy hablando de cosas proyectivas, yo necesitaría el ideal homogéneo contenga el S, o sea, que sea el S0, o sea, el generado por las variables. Ese sería el único caso en el que no, ahí la variedad me da el vacío. No, tendría que ser el total. O sea, que el polinomio de las variedades homogéneas, de la variedad determinada por el ideal generado por cada parte homogénea de tu polinomio te debería dar el total. Es una condición ahí medio rarita. Que en general no sucede, que de hecho cuando estoy tomando intersecciones le voy bajando ahí los polinomios, pero como te digo, en campos finitos sí podría suceder. En campos infinitos o campos algebraicamente cerrados, salvo que yo construí un polinomio muy particular, pero déjame pensar si sí, aunque aquí me construí un polinomio muy particular. O sea, yo requeriría que las partes homogéneas me generen el total. Y no, me parece que no se debe poder, ¿no? No. Entonces, bueno, en general no pues, sucede, ¿no? O sea, por eso es que se hace para polinomios homogéneos nada más, ¿ok? Ya me quedé pensando si puedo construir un ideal homogéneo que me dé el total, que me dé el espacio predictivo. Entonces me tomo los generadores y me tomo la suma de esos. Pero es un caso muy artificial, ¿no? Ok.
Entonces, en general, no. Entonces, bueno, ok, ahora regresamos al teorema de Chevalier, que lo que me dice, lo repito, ¿no? Si sea un campo finito, entonces me dice, toda hipersuperficie proyectiva es no vacía. Toda hipersuperficie proyectiva de grado D menor que n más 1, o sea, menor que el número de variables que tiene el polinomio o la hipersuperficie, es decir, toda hipersuperficie de Pn proyectiva de grado D menor que el número de variables, o sea, o menor o igual que n, es lo que debería haber puesto, es no vacía, o sea, tiene al menos un punto, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, es lo que yo decía, y en otras palabras, si esto no lo quiere uno poner en términos geométricos, no lo puedo poner en términos estrictamente algebraicos, que dice que si me tomo un polinomio homogéneo de grado D, un D menor o igual que n más 1, y el polinomio con coeficientes en K, entonces existirá un punto x0 hasta xn distinto de 0, de tal manera que ese punto es 0 de mi polinomio, ¿no? Simplemente eso es lo que me dice el teorema de Chevalier. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora ya entendemos la interpretación geométrica, ¿no? Y, ok, entonces la demostración. ¿Sí? ¿Listos? Pues vamos a la demostración. Entonces vamos a denotar por Q a la cardinalidad de mi campo finito. Entonces, si la característica de mi campo es P, entonces lo que sabemos es que entonces este Q es una potencia del primo P. ¿Recuerdan eso? ¿No? Todo campo finito de característica P tiene un número de elementos que es igual a la potencia, a una potencia del primo P. ¿Ok? Entonces Q es de la forma PS para algún S. No vamos a decir quién es ese S. Y entonces vamos a considerar la hipersuperficie generada por un polinomio homogéneo, así de grado D, tal como nos dice el teorema, ¿no? Entonces el F es un polinomio homogéneo en n más un variables de grado D. Entonces, lo que tenemos es que yo me puedo fijar en la función o en el polinomio elevado a la q menos 1. Y entonces yo digo que este valor va a tener dos posibles, digo que este polinomio va a tener dos posibles valores. Es o 0 o 1. ¿Y de qué depende de que valga 0 o de qué depende de que valga 1? Bueno, va a ser 0 si mi punto está en la hipersuperficie. ¿Sí está claro? Si el x está en la hipersuperficie, entonces f de x es 0. Y entonces 0 a la q menos 1, pues es 0. ¿No? En cambio, si x no está en la hipersuperficie, o sea, si f de x no es 0, entonces f de x es un número en K, es un valorcito en K, porque f de x toma valores en K, ¿verdad? O sea, cuando el valor, digamos, un punto en K, y al elevarlo a la q menos 1, pues me da 1, porque recuerden que el campo es un grupo cíclico de orden K, el K asterisco es un grupo cíclico de orden K menos 1, y todo elemento elevado a la K menos 1 tendría que ser 1, esto lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Es un cíclico de orden K menos 1. Y entonces vale 1. Entonces, esto vale 1 si x no está en B. Entonces, así yo puedo definir entonces una función característica, ¿no? Es una función característica de B, o realmente es una función característica del complemento de B, hecha exactamente como f de x elevado a la q menos 1. Y entonces yo lo que tengo es que esta es una función que va de kn más 1 al 0,1, o sea, cuya imagen está dentro del 0,1, y este 0,1 lo puedo considerar como es el 0,1, pero lo podría considerar como los enteros, aunque en realidad está en el campo finito, ¿no? De hecho, yo podría definir dos funciones. Una phi que vaya a los enteros, que valga 0,1, dependiendo si el valor de esta función f de x a la q menos 1 es 0,1, o que valga 0,1 en el campo. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces yo tengo que esta phi es una función característica del complemento de B, es decir, del abierto correspondiente que está en B, porque vale 1 si está en el abierto, o sea, si está en el complemento de B, o vale 0 si está en B. ¿De acuerdo? Esta función característica phi de B es esta que está aquí, o sea, no lo escribí aquí. Pero yo podría definir aquí este phi de B de X como esta función, ¿no? Es una función característica. Me dice cuando un elemento está o no está en el conjunto B. Entonces, tenemos que si o sea, si yo considero que esta función phi tomara valores en Z, aunque de hecho me convendría hacer esta doble notación, ¿no? O sea, por ejemplo, tomarle phi así nada más, sin barrita, cuando la considero como con valores en Z, o con phi con barrita, cuando la estoy tomando con sus valores respectivos en K, ¿no? O sea, cuando el 0 y 1 está en K. Eso va a ser importante porque voy a sumar los valores. Estrictamente debo decir, dada la construcción de la función, ¿no? Que es un polinomio con coeficientes en K y lo estoy evaluando en puntos en K. Entonces, estos 0 y este 1 viven en K, ¿no? O sea, viven en mi campo finito. Pero bueno, yo puedo considerar la respectiva función que valga 0 y 1 cuando viven en Z, ¿no? Dependiendo si este vale 1 o 0. ¿Eso qué ventaja tiene? Bueno, lo que pasa es que yo puedo contar la cardinalidad en particular de B, pero bueno, lo vamos a hacer para la cardinalidad del complemento de B. Si yo conozco la cardinalidad del complemento de B, entonces automáticamente conozco la cardinalidad de B, que es lo que me interesa, ¿no?
Pero yo puedo calcular la cardinalidad del complemento de B simplemente haciendo la suma de esta función característica en todos los puntos de Kn más 1. Porque pues para cada punto Kn más 1 o está o no está en el conjunto Kn más 1 menos B. Si está, pues vale 1 y si no está, vale 0. Y entonces la suma de unos es el número de elementos que tiene la función. Entonces la cardinalidad de esta cosa se puede encontrar así con el phi de B, pero esto considerando los valores en los enteros, ¿verdad? O sea, que si fueran enteros. El problema aquí está que estos gidebes en realidad están en el campo finito. Bien, si los considero, y considero esta suma con g barra de b, o sea, con la función considerarlo en el campo finito, en realidad esta cosa me está dando como la cardinalidad, pero módulo p, porque cada vez que yo sume p de estos números, que es un campo de característica p, esto se me está haciendo cero. Entonces, en realidad, la suma de esta función, o sea, esta suma, me está dando realmente el valor de esta cardinalidad, pero módulo P, porque cada que yo sume P elementos en suma. Esta, si la considero dentro de los enteros, pues sí me da la cardinalidad, pero queda claro que este valor es congruente con este módulo P, ¿no? O sea, si yo esto lo reduzco módulo P, pues lo que tengo es este externo. ¿Sí? De hecho, aquí se ve, ¿no? La cardinalidad del módulo P, pues es este. Tal cual, como debería de ser. Bueno, entonces, ¿esto para qué lo vamos? Bueno, pues lo que vamos a afirmar es que esta cardinalidad es un múltiplo de P, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner. La afirmación es que esta suma es 0 en K barra. O en otras palabras, o sea, lo que estoy diciendo es que P divide la cardinalidad de este conjunto, ¿no? Porque que sea 0 módulo P en K, pues quiere decir que P divide la cardinalidad de este conjunto. Bueno, ¿y eso de qué me sirve, no? O sea, ok, ya demostraste que P divide ese conjunto. ¿Eso qué tiene que ver con el teorema de Chevalier? Bueno, tiene que ver que como P divide a la cardinalidad de Kn más 1, ¿por qué P divide la cardinalidad de Kn más 1? Tiene cardinalidad P a la S. Porque K tiene cardinalidad P a la S, entonces K a la N más 1 tiene cardinalidad P a la S, N más 1, ¿no? La potencia N más 1. P a la S por N más 1. Entonces P divide esta cardinalidad y la cardinalidad de Kn más 1 menos B es igual a la cardinalidad de N menos la cardinalidad de B, ¿verdad? Simplemente la cardinalidad del complemento, ¿sí? Es la cardinalidad de todos menos la cardinalidad de B. Y entonces la cardinalidad de N más 1 es, ya saben, P a la S a la N más 1 menos esta cardinalidad de B, pero por otro lado, la cardinalidad de Kn más 1 menos B, que sería la prueba, lo que estoy afirmando, es un múltiplo de P, se puede escribir como un múltiplo de P. Entonces todo esto implicaría que de hecho P divide la cardinalidad de B, lo que quiero yo demostrar. Y bueno, si P divide la cardinalidad de B, todo estaría muy bien, a menos que la cardinalidad de B fuera cero. Porque si la cardinalidad de B fuera cero, pues tú no estaría diciendo nada. Si la cardinalidad de B no fuera cero, que es el caso, porque lo estoy suponiendo en mis hipótesis, entonces yo tengo que P divide a la cardinalidad de B, eso implica que la cardinalidad de B es estrictamente positiva, que era lo que yo quería demostrar. Es decir, que existe un punto, además del cero, o sea, porque de hecho tiene que ser un múltiplo de P, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a poder garantizar que existe un punto, además del 0, 0, 0, ¿verdad? Que está en el conjunto B, o sea, que está en la variedad B, que está en la hipersuperficie. ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿Sí? Porque bueno, está el 0, pero hay otro, debería haber otro, porque si no, nada más sería 1 y P no divide el 1, ¿no? Entonces debe de haber otro. ¿Sí? La cardinalidad de B es más, aquí le puse la cardinalidad de B es distinto de 0, bueno, ya. Eso implica que por eso es que yo tomaba un polinomio homogéneo. Pero fíjese que en realidad este argumento va funcionando muy bien, simplemente suponiendo eso, ¿verdad? Que la cardinalidad de B no era cero. Nada más que para la hora, la demostración, sí hay una cuestión de homogeneidad que también lo va a poder hacer un poquito más, quitarle un poquito de hipótesis, o bajar un poco las hipótesis. Pero digamos que con esas hipótesis que puse va a funcionar. Entonces, ¿están de acuerdo que, por lo tanto, para demostrar el teorema de Chevalier, lo único que yo tengo que demostrar es la afirmación que está aquí, ¿no? O sea, que la suma de los g b barrita de x es igual a cero. En otras palabras, que la suma de los g b de x es congruente con cero módulo p. O sea, que p divide esa cosa. ¿Eh? P divide esta suma. ¿Están de acuerdo? Porque si p divide esta suma, porque todo está aquí, ya sé que entonces la cantidad de b es mayor que 1, que es lo que estoy buscando. ¿Eh? Entonces lo que vamos a hacer es demostrar esto, justamente, que esta suma de aquí es cero módulo K, ¿no? O sea, podríamos demostrar el teorema un momento. Ok. Pues el teorema es este. Que sea K un campo finito, entonces toda hipersuperficie proyectiva de grado D menor o igual que n más 1 es no vacía. Aquí, este de grado D mayor o igual que n más 1 debería haberlo puesto antes, pero se me olvidó poner la hipótesis, entonces lo puse después. Pero esta cosa en realidad va aquí. ¿Ok?
Y eso lo que quiere decir, en otras palabras, es que todo polinomio homogéneo en n más 1 variables, con coeficientes en k, tiene una solución distinta del 0, 0, 0. Porque la solución 0, 0, 0 siempre es solución de un polinomio homogéneo, ¿sí lo ven, no? Un polinomio homogéneo siempre tiene el 0, 0, 0, 0 como solución. Aquí me está diciendo que existe otra distinta solución, que en otras palabras es decirles lo que les acabo de decir en términos de geometría, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Aunque, aunque creo que el 000 no podría ser solución, ¿no? Porque no lo estamos tomando ¿No está aquí? en, en el espacio proyectivo. Por eso yo no lo escribí en coordenadas proyectivas, ¿sí te fijas? Y por eso lo escribí como n más un Ah, cuarto. ok. O sea, por eso no, sí, justamente está bien esa observación, pero no estoy diciendo aquí que el x0000 sea un punto proyectivo. Simplemente estoy diciendo que existe un punto en n coordenadas, por eso lo puedo escribir con coordenadas afines, en n coordenadas usuales, que no es el cero, que es una solución de este polinomio. Aquí sí lo escribí en eso, ¿no? En términos de coordenadas proyectivas, pero lo que estaría diciendo es que el h es distinto de vacío, ¿no? O sea, es la hipersuperficie, el BDF es distinto de vacío. ¿Sí? Otra cosa, Sí, el polinomio está tomando n más 1 variables, sí. pero el espacio afín no es de n coordenadas. Bueno, aquí me lo tomé en n más un variables. ¿Ves? Me tomé en x0, o sea, el espacio afín hay un espacio afín para cada n. ¿Ves? O sea, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3. Lo que quiero es que sea en el espacio proyectivo de dimensión n. Entonces, para el espacio proyectivo de dimensión n utilizo el espacio afín de en n más 1 variables. O sea, utilizo k a la n más 1, ¿no? Y ahí es donde hago la relación de equivalencia. K a la n más 1 y ahí hago la relación de equivalencia. Entonces, esta cosa vive en k a la n más 1, ¿ok? Que su clase en el espacio proyectivo pues es un punto distinto, es un punto en el proyectivo, ¿no? Este cuatro. Entonces, por eso es que esta afirmación es equivalente a la que estoy poniendo aquí arriba. ¿Sí? Aquí nada más el punto es que el grado tiene que ser menor o igual que n, o el grado es estrictamente menor que n más 1. O sea, el grado tiene que ser menor que el número de variables del polinomio. ¿Sí? O menor o igual que la dimensión del espacio proyectivo, ¿no? Que está. Ok, esa es la situación. Entonces, estamos de acuerdo que yo lo que necesito nada más demostrar, por todo lo que les había dicho, es que esta suma es cero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a demostrar ahora. Profe, una preguntita ahí. Es que no sé si ahí cuando usted dice que el cardinal de B es distinto a cero, ya no estaría probando el teorema. Sí, sí, eso es lo que queremos. Por eso les digo, basta demostrar esto. O sea, yo lo que no he demostrado es la afirmación, ¿verdad? O sea, yo hice esta afirmación, pero si yo demuestro la afirmación de esta forma que les dije aquí, concluyo que la cardinalidad de B sería distinto de cero, que sería el teorema, ¿no? Digo, no, concluyo que la cardinalidad de B es mayor que 1. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que yo quiero, no? Que la cardinalidad de B sea mayor que 1. Porque bien podría ser 0 o bien podría ser 1. De hecho, aquí a lo mejor le voy a poner como la cardinalidad de B es distinto de 0, yo concluyo que la cardinalidad de esto es mayor que 1. Y de hecho, en realidad, o sea, el problema está en que si la cardinalidad, por ejemplo, porque la cardinalidad podría ser 1 o podría ser 0. O sea, que el hecho de que P divida esto podría fallar, o sea, si la cardinalidad de B es 0. Pero justo le estoy diciendo, la cardinalidad de B no es 0. ¿No? O sea, justamente una de las hipótesis es que la cardinalidad de B no es 0, pero eso ya implica que tampoco es 1, porque P divide a esa cardinalidad. O sea, es lo que dije, si no es 0, y alguien puede decir, bueno, podría ser 1 y nada más tener el 0, 0. No, pero como P divide esa cardinalidad y P es un número primo, que es mayor o igual que 2, ¿no? Entonces no podría ser 1. Por eso la conclusión es que la cardinalidad de B es mayor que 1, que era lo que yo requiero. ¿No? O sea, que está el 0, 0. Si quieren, aquí lo estamos considerando como variedad afín. Sí, precisamente ahí es donde cae el punto en que B es un subconjunto del espacio afín, no del espacio proyectivo. En Ahí es este donde, caso. Sí, porque sí, así como lo estoy tomando kn más 1 menos b. Entonces, si se fijan, el b lo estoy tomando adentro de kn más 1. Entonces, lo estoy tomando como una variedad afín. Pero es una variedad afín dada por un polinomio homogéneo. Entonces, esta cosa se puede interpretar como una variedad proyectiva, de hecho. ¿Eh? O sea, haciendo la clase de equivalencia. Pero sí, tienes razón. Aquí este b está dentro de kn más 1. Entonces, se puede interpretar como una variedad afín dada por ese polinomio homogéneo. ¿Sí? De hecho, las variedades afines dadas por polinomios homogéneos son conos, ¿no? Porque contienen a toda la clase que se contiene a toda la recta que pasa por el origen. Son conos. Pero cuando lo veo como proyectivo, ya no soy cono. De ahí que
o sea, de ahí ese resultado que les decía que todas las cónicas, las curvas cónicas son equivalentes, porque realmente tengo un cono, se toma por ejemplo el círculo homogéneo, entonces me fijo en todos los ceros afines, me da un cono, y dependiendo cómo corte yo ese chingado cono, me dan las distintas curvas, ¿no? Las curvas cónicas. Ok. Bien, ¿ya? Ahora sí, estamos ya todos en el mismo canal. Hecho. Nos vamos a la demostración de esta situación. Entonces, lo que queremos demostrar es que esa suma es cero. Entonces, por lo tanto, basta demostrar esa afirmación. Entonces, recordemos que el g barrita de b es f a la q menos 1, que es un polinomio f de x homogéneo elevado a la q menos 1. Y eso, pues, después de todo, me va a dar una suma de monomios homogéneos, ¿verdad? Me va a dar una suma de monomios, donde pues cada monomio tiene su grado. Entonces, a los m alfa de x son los monomios, una suma de monomios. Y bueno, con m alfa de x pues, lo puedo escribir como un monomio, a lo mejor multiplicado por algún cierto coeficiente, que no me importa el coeficiente, y te van a ver por qué. Pero es un coeficiente donde el x0 está elevado al alfa 0, x1 al alfa 1, y así hasta xn está elevado al alfa n, ¿no? Es una suma de estos monomios. Entonces, yo lo que quiero demostrar, ¿verdad? Es que la suma de todos estos cuates va a ser 0. Entonces, me bastaría calcular la suma de cada uno de los monomios. Si yo llegara a demostrar que la suma en cada uno de estos x de kn, de cada uno de los monomios que aparecen en este f de x al q menos 1, en esta función característica, valiera 0, si yo lograra demostrar que cada uno de estos vale 0, entonces, por supuesto, la suma de todas las funciones características, esta de la g b de barra, pues valería 0, ¿de acuerdo? Porque la g b de barra es suma de sus monomios y la suma sobre todos los xk es una suma finita de monomios, o sea, es decir, esta suma es una suma finita, entonces la suma sobre todos estos puntos de estos monomios se puede meter, y si cada una de estas sumas vale 0, pues entonces toda esta suma vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, yo lo que quisiera ver es que estas sumas valen 0, ¿de acuerdo? Es decir, bastaría, ¿no? Bastaría que estas sumas valen 0. Entonces, si estas sumas valen 0, ya cabe. Entonces, pero ahora puedo reducir más la situación, porque una suma de este tipo se puede ver como una suma de este tipo. Fíjese que aquí me volé el coeficiente, porque el coeficiente no me va a importar. O sea, para que sea 0 o no, si el coeficiente este es distinto de 0, pues no importa. Si la suma esta que está aquí adentro vale 0, pues nada más lo multiplico por el coeficiente y me sigue dando 0. No pasa nada. Entonces, digamos que de alguna manera me puedo olvidar de este coeficiente para los fines que yo quiero. ¿De acuerdo? Si el coeficiente es distinto de 0, pues aquí va a salir para acá. Y si esta suma vale 0, pues multiplicado por el coeficiente también va a valer 0. Entonces, no me importa ahorita el coeficiente. Entonces me fijo en esta suma. Le digo, pero esta suma, los x en kn más 1, recuerden que el x es una n más 1 coordenada, y aquí de hecho tendría que empezar en x0, creo que sí lo corregí más adelantito. Sí, empiezo en x0, ¿no? Y aquí también es alfa 0. Entonces fíjense que esta suma, pues la puedo separar como esta suma, porque las variables aquí no tienen ninguna restricción, entonces son sumas independientes. Entonces la suma de todo este producto lo puedo escribir como el producto de la suma. Primero me fijo en todas las x0, luego me fijo en todas las x1, etcétera, y lo voy sumando. ¿De acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con eso? Cuando yo sumo sobre todas las n más uneadas y hago la suma de esos productos, pues es lo mismo que hacerme los productos en cada una de las coordenadas y hacer la suma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por lo que me bastaría nuevamente, o sea, voy a hacer otra reducción, demostrar que cada uno de estos sumandos que aparecen aquí son 0. Si de alguna manera yo llego a ver que cada uno de estos sumandos son 0, o de hecho alguno de estos sumandos bastaría que son 0, pero yo voy a demostrar más, ¿no? Que estos sumandos en general son 0, algún caso particular que voy a ver que no se va a poder dar, pero si yo llegara a demostrar que estas cosas son 0, pues entonces el producto es 0, y por lo tanto esta suma es 0, y por lo tanto esta suma es 0, ¿no? La suma de las funciones características que estoy buscando. Entonces, lo que vamos a reducir la situación es a demostrar, o sea, lo que bastaría es que calcular es esta función. O sea, la pregunta es, ¿cuánto vale esta función? Que es como esta, ¿no? O sea, la suma de los z en k de z a la beta. En este caso es una generalización de esta forma, ¿no? Y me gustaría ver que estas son 0 casi siempre, o al menos en el caso en el que yo estoy interesado, o en los casos de monomios que aparecen aquí en una factorización de este polinomio. O digo, en la expresión de este polinomio como suma de monomios. ¿Sí? Entonces estamos interesados en este valor. Si yo logro ver que este valor es 0 casi siempre, al menos para los casos que me interesan, pues ya estuvo. Para un valor de beta en los naturales. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver ahorita es cómo calcular este valor. ¿Quién es este valor? Entonces yo digo, la situación es más o menos fácil, no está tan difícil. ¿Por qué? Bueno, el primero es considerar el caso beta igual a 0. Si beta es igual a 0, ¿cuánto vale esta suma, chavos? ¿No? ¿Qué? Pues podemos en K. No entendí nada, pero... La cardinalidad de K. Ajá. Entonces, porque si beta es igual a 0, entonces z a la beta vale 1 para todo z, ¿no?
Entonces, por lo tanto, la suma vale Q. ¿Verdad? Entonces, la suma de esta cosa valdría Q y Q es congruente con 0 módulo P. ¿Verdad? Entonces, digamos que esta suma valdría 0 en K. Y entonces, en este caso, si el beta era 0, entonces esta suma vale 0 en K. Y por lo tanto, pues estas cosas valen 0 en K. Y por lo tanto, la suma de todas estas cosas, la suma de las funciones características, que era la función que yo quiero calcular, pues vale 0 en K. O sea, P divide a la cardinalidad. O sea, era como quería. Entonces, si beta vale 0, pero pues obviamente no tiene por qué ser beta 0. O sea, beta es el grado del monomio, ¿no? Digamos, o del cociente. Para algunos casos, a lo mejor sí no aparece la variable, pero ¿qué tal que sí aparece, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el otro caso? Entonces, el caso 2 es ni más ni menos cuando beta es distinto de 0. Entonces, aquí la situación es, ¿qué pasa cuando beta es distinto de 0? Pues aquí tenemos que 0 a la beta es 0, y entonces, por lo tanto, pues lo único que tenemos que calcular es la suma, pero sobre los elementos distintos de 0, o sea, la suma sobre K asterisco de z a la beta. Pero ahora lo que tenemos que recordar es que K asterisco es un grupo cíclico, ¿verdad? K asterisco en un campo finito es un grupo cíclico y además de cardinalidad cola menos 1. Entonces, es un grupo cíclico de orden cola menos 1 y por lo tanto tiene un generador. Entonces, si yo escojo un generador, digamos omega, entonces a ese z lo puedo expresar en términos del generador. Entonces, esta suma se expresa como la suma desde j igual a 0 hasta q menos 2. Recuerden que a la q menos 1 es 1, eh, pero aquí empecé desde el 0 justamente porque también a la 0 vale 1. Entonces ya me agarré todos estos elementos, estoy sumando después todo q menos 1 elementos de omega elevado a la beta y luego elevado a la j, porque z lo puedes decir como omega a la j, ¿no? Existe un j para el cual esto. Entonces me pasaría esta situación. O sea, estoy sumando sumas desde j igual a 0 hasta q menos 2 de omega beta j. Y esto, omega beta j, pues en realidad es una suma geométrica, por lo tanto lo puedo expresar así, excepto si w a la beta fuera igual a 1. ¿Verdad? Digamos, si w a la beta no es 1, entonces yo tengo que esta suma me vale esta suma geométrica, o sea, el valor de la suma geométrica. ¿Pero qué quiere decir que u a la beta sea distinto de 1? Cuando u a la beta, recuerden que omega es un generador omega, cuando omega a la beta es 1, es un generador de grupo cíclico, pues que omega a la beta sea 1, esto es lo mismo que decir que q a la menos 1 no divide a beta, porque recuerden que omega es el generador, entonces tiene orden exactamente q a la menos 1. Entonces, omega a la beta vale 1 solamente para los betas que son múltiplos de q menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, si q menos 1 no divide a beta, pues entonces esta cosa va a valer distinto de 1, entonces va a tener este valor. ¿De acuerdo? Y por otro lado, pues esto va a valer exactamente q menos 1 si omega a la beta vale 1. ¿no? Si omega a la beta vale 1, entonces todos los valores de aquí valen 1. Estoy sumando q menos 1 unos, entonces la suma vale 1. ¿Ok? Entonces yo tengo este valor. Pero a ver, aquí yo te puedo decir, yo puedo asegurar que esto vale 0. ¿no? La primera suma que está aquí vale 0. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué esta suma vale 0? ¿Por qué será? Porque, porque el exponente es... No oí bien, ¿ustedes oyeron? Creo que tienes razón, pero no termino de oír bien tu argumento. Sí, como que se cortó. Ah, ok, o sea, en el numerador, el W a la PQ menos 1 es el exponente es múltiplo de Q a la menos 1. Entonces tiene que ser 1, ¿no? Entonces, este cuate vale 1, ¿no? Porque omega la q menos 1 es 1, entonces omega la beta por q menos 1 es 1, entonces 1 menos 1, 0. Pum, entonces esto me da 0, excepto cuando omega la beta es 1, pero cuando omega la beta es 1 me da esto. Entonces fíjense que esta suma vale 0 para un montón de cuates, solamente cuando q menos 1 divide a beta no, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver si este caso en nuestra situación es viable. Yo digo que este sí es viable, pero este caso no. Entonces, lo que podemos concluir aquí es que lo que vamos a tener es que esta suma va a valer 0 para casi todos los elementos. ¿Para qué elementos, no? O sea, va a valer 0, salvo si todos los alfas is son mayores a 0 y múltiplos de q menos 1. ¿Verdad? O sea, es lo que acabamos de concluir. Esa suma, por la descomposición que hemos tenido, va a valer 0, salvo si todos los alfa i son mayores que 0, que sería en algún caso y múltiplos de q menos 1, es en algún caso en el que yo tenga esta situación, ¿verdad? En cada una de las entradas. Pero si ninguno de esos es o mayor que 0 o múltiplo de q menos 1, es menor que 0, o es 0, o múltiplo de q menos 1, entonces voy a estar en este caso de aquí arriba y por lo tanto la suma esta va a valer 0. Entonces la pregunta es, ok, ¿es posible este caso? En nuestra situación particular es posible este caso del excepto, que todos los alfa sí sean mayores que 0 y múltiplos de q menos 1.
¿Será posible ese caso? Bueno, pues es una cosa de hacer una cuentita. Entonces, fíjense que el grado del monomio es la suma de los grados en cada una de las variables. Es alfa 0 más alfa 1 más alfa n. Pero, si yo estoy en la situación que quiero demostrar que no es posible, entonces eso quisiera decir que si el grado de este sería en ese último caso mayor que q menos 1 por n menos 1, porque cada alfa i tiene grado mayor que q menos 1 y son n más 1 variables. Entonces, el grado de este sería más grande que q menos 1 por n más 1. Y eso es lo que no va a ser posible. Porque como G tiene esta forma particular, digo como G, este no es G, sino es G de B. G de B es Fq menos 1, tiene esta forma particular, y tenemos que el grado de F, aquí me equivoqué, tenemos que el grado de F es, no, sí, estaba bien, qué tonto, señor. Sí, es el grado de G, o sea, el grado de G de B, que es F a la Q menos 1, pues el grado de T sería Q menos 1 por el grado de F, pero recuerden que el grado de F es D, y D era menor que N más 1, entonces el grado de F es Q por D, que es menor que Q más 1 por D menos 1, y entonces ahí lo que tengo es esa situación, que el grado, de hecho, del grado de G de B es, de hecho, exactamente menor, es estrictamente menor que Q a la menos 1 por N más 1. Entonces, la forma en la que yo tuviera la otra situación, en la que el grado de los alfas I sean mayor, es esta, porque entonces el grado del monomio me daría que es mayor que Q menos 1 por N más 1, pero no puede ser, porque ningún monomio puede tener grado más grande que el polinomio en general. Es un homogéneo, ¿no? Los grados eran menor que Q menos 1. Entonces, este caso no se da. Entonces, como ese caso no se da, pues solamente se dan los otros. Y entonces lo que quiere decir es que la suma de todos estos monomios es igual a 0 en el campo K, o sea, el módulo K. Y por lo tanto, la suma en los GDBs, ¿no? Por lo tanto, la suma de los GDBs barra es igual a 0. Y entonces ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, tiene todo lo que hicimos hace rato y por lo tanto, la cardinalidad de B es mayor que 1. Entonces quiere decir que existe una solución afín de ese polinomio homogéneo y por lo tanto existe una solución proyectiva, ¿verdad? De esa misma hipersuperficie. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, esta es una interesante aplicación de lo que vimos de los campos finitos, donde se utiliza la situación. Y este tipo de estrategias y herramientas de hacer sumas y así son muy interesantes. De hecho, esto es como un caso particular de unas cosas que se llaman sumas de Gauss también y sumas de Jacobi, utilizando algo que se llaman caracteres sobre campos finitos, que son muy útiles para contar soluciones de ecuaciones polinomiales sobre campos finitos, exactamente. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí acabamos porque nos faltan 2 minutos y ya empezamos con un tema nuevo. Entonces, como empezamos con tema nuevo, pues entonces ya más bien aquí terminamos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario.